equipo para servirle a Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Mateo 3, 2. 1 y 2. Amén, lo tenemos todos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos en esta mañana que la palabra nos habla de que tanto como Juan el Bautista y Jesucristo dijeron las mismas palabras predicando el Evangelio, y dicen: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que antes no estaba cerca el reino de los cielos. ¿Qué entendemos nosotros del reino de los cielos? Un reino tiene que tener un rey que gobierna, tiene que tener leyes, preceptos y conceptos para vivir en ese reino, ¿verdad que sí? Y la palabra nos está diciendo que cuando Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento, les dijo que se acercaba el reino. Amén. El reino de Dios es un lugar físico. No. Amén. Así como Sion es un lugar de encuentro con nuestro Dios espiritualmente, el reino de Dios es un lugar espiritual. Amén. Pero la palabra nos dice que el reino es justicia. ¿Qué más? Paz y gozo. O sea que no es un cualquier lugar donde Dios nos invita, porque cuando Él dice que se acerca a nosotros es porque quiere que cumplamos con su mandato y poder, así como Jesús dijo que Él iba a preparar lugares para nosotros. ¿Cómo es este lugar que Dios nos prepara? Según Pablo, que ha subido al tercer cielo, y dijo que Dios está preparándonos un lugar que ojo no ha visto, oídos no han oído, ni ha subido el corazón de un hombre. Son las cosas que Dios ha preparado, así que no podemos explicarlo. Pero si Dios se ha esmerado en crear un mundo para nosotros temporal, que pasará, amén, ¿cómo será el lugar que Dios ha hecho para nosotros para que vivamos eternamente? ¿Cómo será este lugar entonces? Porque si aquí es tan hermoso, si todas las cosas que Dios ha hecho, la ha hecho bien y con hermosura, con olor, con figuras, ¿verdad? Con colores alegres para que el hombre se deleita en ella. ¿Usted se imagina cómo va a ser el reino de los cielos? Muchísimo más de lo que uno puede imaginar. Amén. Entonces es un lugar de justicia. No hay injusticia, no hay maldad, no hay
pecado. No hay quien nos engañe y nos miente para arrastrarnos según nuestras heridas, sino todo lo contrario. Es un lugar de paz y de gozo. O sea, no nos vamos a ir a ver si me gusta y no me gusta, sino es un lugar donde me voy a gozar. Amén. Lo que no he vivido en esta tierra lo voy a vivir en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Y es un lugar donde es nuestro futuro. La gente siempre se prepara para el futuro. La gente siempre se esfuerza, trabaja, estudia, como nos dijo el hermano Daniel en esta mañana, que le preguntaron a alguien, ¿qué vas a hacer mañana? Dijo, me voy a casar y después voy a graduarme y después voy a trabajar y después voy a tener hijos y después voy a disfrutar de lo que tengo y después me voy a morir. Ajá, y después de morir, ahí se trancó el hombre porque no sabía a dónde iba a ir. Amén. Nosotros por fe sabemos que Dios nos invitó a ir al reino de los cielos y es ahí nuestro futuro. Es hacia ese futuro es que vamos a trabajar en nuestra vida. Vamos a dedicarnos a lo que Dios nos ofrece como un regalo. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué hasta ese momento no se acercaba el reino a nosotros? Porque no hubo en la tierra quien pagara el precio de nuestro pecado. Y al venir Jesús a la tierra y andar en la tierra, había alguien que obedecía al que es rey en el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces se necesitaba obedientes, se necesitaba quien tomara y diera el lugar de Dios, amén, como rey y sin pecado. Ahora, Jesús ya estaba bajo este gobierno del reino. ¿Sí? ¿Por qué estaba bajo el reino de ese gobierno? Pero tenía pecado. Porque había obediencia, había sumisión, le dio al Padre su lugar como el rey y él actuaba y vivía como un hijo de Dios, amén, como alguien que está bajo autoridad. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿qué decimos? Cuando nosotros estamos entregando nuestra vida, lo recibimos a Él como el Salvador, como el que pagó el precio de nuestros pecados, el que nos redime y nos perdona, y también lo recibimos como el Señor. ¿Ok? Vamos a entender qué representa la palabra señorío. Amén. Es autoridad, dominio, poder, potestad y gobierno. Si nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, estamos bajo autoridad, dominio, poder, potestad y gobierno. Y si estamos bajo esa autoridad y esa voluntad de Cristo, ¿cómo viviremos? ¿Sigo viviendo mi vida como hasta hoy? ¿Sigo viviendo mi vida según mi criterio, según veo, según me acostumbro de tantos años? ¿Cómo vivo? ¿Vivo bajo el señorío de Cristo?
Y eso es lo que tenemos que preguntarnos los cristianos. ¿Estoy haciendo en mi vida primeramente la voluntad de Dios y después veo cómo sigo, o estoy siguiendo mi vida tal y cual es? ¿Cómo estoy viviendo? Porque si no estoy bajo el señorío de Cristo, eso no puedo llegar. Si no obedezco todo lo que ese Señor en su autoridad, dominio, poder y potestad y gobierno, si no estoy bajo el gobierno de Él, estoy fuera de Él. Porque Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí es. O sea, no es que hay un camino paralelo, o eso es exagerado, entonces lo ponemos a un lado. Tampoco me voy a los otros lados. Yo soy bueno y vivo mi vida. Esta manera de vivir está bajo el dominio ¿de quién? Del diablo. Así es, hermanos. Si no obedezco a Dios, estoy obedeciendo al diablo. ¿Qué quiere el diablo? Que no obedezcas, que no vives, que no te encamines con Dios. Y entonces, si tomas tu propio camino, quiere decir que estás obedeciendo al diablo. Sea con el disfraz que él se disfrace, sea con el nombre que tenga, es el diablo. Porque la vida de Cristo y las demandas de Cristo están en la palabra de Dios y tiene su propia interpretación. No puedo agarrar yo y decir: no, esto no es así, eso se interpreta así o asado. Pues la Biblia tiene su propia interpretación y se interpreta a sí misma con el Espíritu de Dios. Así que no podemos nosotros decir que yo puedo andar en mi propio camino. Ese propio camino le pertenece a el diablo si no camino conforme a Dios. Gloria al Señor. Fíjense que cuando Pablo hablaba en 2 Corintios 4:5, dijo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No se predica de nosotros, de un camino nuestro, de un pensamiento nuestro. Se predica a Jesucristo como Señor, no como, una historia que pasó, que todos los años la recordamos, qué bonito el nacimiento de Jesús, y después cada quien por su camino. ¿Ese es el llamado de Dios? Desde luego que no. Amén. Vamos a ir a Mateo 7:21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Puedo conocer yo cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿La puedo conocer? ¿Estamos aquí? Sí, puedo conocer. Hay una voluntad general para todos los seres humanos. Dios ha mandado como mandamiento que toda alma sea salva. Cuando no quiero aceptar la salvación que incluye sanidad, que incluye liberación, que incluye una vida en excelencia, amén, entonces estoy en rebeldía. El que no quiere aceptar la salvación y aceptar el modo de vivir que Dios manda, entonces estoy en rebelión.
Y por eso dice que no todos los que van a decir Señor, 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 van a ser salvos. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense que luego le dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso que ellos le dicen a Jesús, ¿quién lo hace? Yo cedo al Espíritu Santo que lo hace, ¿verdad? No soy yo el que hace, no soy yo que en el nombre de Jesús echo fuera los demonios, porque el nombre de Cristo Jesús, al nombrarlo, es más que suficiente. Amén. ¿Quién profetiza en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le reclaman a Dios? Cuando vienen y dicen, pero no hicimos esto en tu nombre, no hicimos lo otro. ¿Pero quién hizo eso? El Espíritu Santo lo hizo. No lo hice yo. ¿Pero qué debía haber hecho? Obedecer, sujetarme, y vamos a ver los requisitos de las personas que sí entran en el reino de los cielos. Amén. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que Dios no te va a conocer porque hiciste milagros, profetizaste, echaste fuera demonios. No te va a reconocer por eso. Te va a reconocer cuando Él te conoce. ¿Me conoce Cristo Jesús? ¿Por qué me conoce? Porque Él se revela a mi espíritu. Porque mi espíritu lo pide, lo clama, lo gime. Señor, venga a mi vida. Y entonces hay una relación entre Dios y yo. Entonces me conoce. Y a la hora de partir de este mundo, Él sabe quién es quién. Cuando hay esa presencia de Dios en nuestra vida, cuando hablamos a Él a nuestra manera. Dios no dice que hables filosofías o hables, sino con la sinceridad de mi corazón. No digo, Señor, Señor, te alabo, te bendigo, y vengo y salto y brinco como aquí, pero no hay relación con Dios. No hay esa comunión que tanto nosotros predicamos a la iglesia. Yo necesito tener relación, y esa relación no depende de alguien que haga, depende de un corazón sincero que pueda humillarse, que pueda estar contrito. ¿Qué quiere decir contrito? Que le duele haber hecho mal a Dios. Porque cuando hago, dice, por cuantos hiciste a estos pequeños, me lo hiciste a mí, ¿verdad? Cuando haces bien a alguien, lo estás haciendo a Dios. Y cuando haces mal, ¿a quién lo estás haciendo? A Dios lo estás haciendo. Cuando haces mal a alguien, estás haciendo mal a Dios. Y un corazón contrito es un corazón arrepentido, es un corazón que se humilla ante Dios. Amén, hermano. Entonces no podemos sin relación con Dios, porque cuando uno tiene relación con Dios, y muchos aquí vivimos eso, podemos como nuestra costumbre a diario venir y sentarnos delante de la presencia de Dios, y empiezas a alabar. ¿Y sabes qué? El que tiene relación con Dios, lo primero que Dios va a manifestar es lo que tienes adentro. Si hiciste una vez, me dijo el Señor sobre una visita que tuve una semana, el Señor me dijo, no pelees, o sea, no contiendas con ella ni te enojes con ella. Y toda la semana estuve tolerando. Es una masón que estuvo en mi casa,
Y el diablo en ella quería jurungar a ver cómo, para salirme de mis casillas y enojarme con ella. Y toda la semana estuve en paz. El último día empezó a hacer y hacer y hacer y hacer. Entonces hizo algo que a mí me indignó y le agarré de la mano así y la saqué. Es una vieja, era una vieja. Y entonces ya se murió. Entonces la agarré así, la jalé para afuera, la saqué de la cocina. Y sí hubo en mi corazón enojo. Entonces apenas me sentí al día siguiente que ella agarró camino al aeropuerto y se regresaba a Estados Unidos, me senté, ay Señor, gracias, tengo paz, ya puedo orar, ya puedo estar contigo, porque no me dejaba estar con el Señor, porque abría la puerta de mi dormitorio y me decía, nosotros las jóvenes no dormimos tanto. Entonces no me dejaba estar a solas con el Señor. Amén. Entonces yo dije, ay, gracias Señor, por fin se fue. Y entonces el Señor me dijo, ¿por qué no viste que es mi creación? ¿Viste solo la obra del diablo en ella y te enojaste? Yo aprendí muchísimo a través de esto. Dios no va a tolerar algo que Él haya dicho que tú hagas lo contrario. Dios dijo, amas a tus enemigos. Dios dijo que perdonemos a nuestros enemigos. Y mientras no lo hacemos, Dios no está agradado. Y cuando Él no está agradado, ¿está ahí? No está. Porque estamos haciendo la voluntad del otro. Amén. Y pertenecemos en ese caso al diablo y no a Dios. Amén. Tenemos que entender bien eso, porque puedo hacer y ofrendar y diezmar y hacer muchas cosas, pero si no estoy recto delante de Dios, si no estoy haciendo la voluntad del Padre, no estoy haciendo nada. Amén. Gloria al Señor. Pues nos preguntamos qué requisitos Dios requiere para que entremos en el reino de los cielos. Entremos y vivamos. Amén. En el libro de Juan 3:3, a ver qué nos dice Jesucristo. Primera de Juan. Es Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan 3:3. Jesús hablando con Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo mejor nosotros predicamos mucho a mucha gente del nuevo nacimiento. Yo he oído muchos cristianos que lo dicen y lo entienden, que nacemos es por leer la palabra de Dios, conocer la palabra que es el agua y del Espíritu. Amén. Que nos da la interpretación y nos revela el Espíritu de la palabra. ¿Verdad que sí? Nosotros, la mayoría de nosotros sabemos predicar esto. Y lo que nos falta quizás es vivir lo que predicamos. Amén. Porque nosotros no podemos predicar algo que no vivimos. Porque si conozco la palabra, la he estudiado, la palabra misma me redarguye cuando tengo cosas. Nazco, no que nací de nuevo y ya está. Llegó la palabra a mis manos, llegó el Espíritu a mi vida y ya. No.
El Espíritu de Dios debe redarguirme de pecado. El Espíritu de Dios debe usar la palabra de Dios para traer a mi santidad. Amén. Dice que la salvación es... Ajá, ¿y qué más? Y viene por el oír. La fe viene por el oír, la salvación La fe viene por el oír y la Amén. Pero también la salvación es por la santificación por medio del Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Por qué la fe en la verdad? Porque puedo cambiar esa verdad que estoy leyendo. Puedo interpretarla mal. Entonces, la salvación es en la fe en la verdad de la palabra. Si estoy viviendo la verdad de la palabra, entonces me estoy encaminando. Fíjate que cuando Jesús decía algo que los discípulos decían, pero esto es muy difícil para mí, pero no es difícil para Dios. Dios sí sabe cómo encaminarme. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no es un día que nací de nuevo, sino todos los días debo nacer de nuevo. Cada vez que me despojo, así como Él se despojó de lo más precioso para Él allá en el cielo, yo debo despojarme de lo peor que he obtenido en el mundo. Amén. Gloria al Señor. Cuando le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo, ¿qué le dice? ¿No entrará? O dice, no verá. O sea que ni siquiera te vas a asomar a ver cómo es ese cielo. Como el ejemplo que Jesús dio del rico y de Lázaro. Lázaro vino y lo levantaron al morir los ángeles, y vio y vivía en el reino de los cielos. En cambio, el rico directo se fue para el infierno. El que cree en el purgatorio, lo lamento por ellos. No hay purgatorio. Amén. Dice Jesucristo mismo que vinieron ángeles caídos y los llevaron ¿dónde? Al infierno. No pudo ni ver cómo es ese cielo, cómo es el reino de los cielos, el lugar santísimo. No lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque el rico amó a sus riquezas, se afianzó en sus riquezas, y por eso que no fue a la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que no podremos ni ver siquiera el reino si no sabemos hoy, en ese día que Dios dio para la salvación. Hoy es el día de salvación. Amén. Que debemos buscar a nuestro Dios. En Efesios 1:22 hoy leyeron esta porción y la quiero volver. Amén. ¿Eso es qué? 1:22. Pero vamos a leer del 18, que tenemos que seguir recibiendo esa palabra poderosa que Dios nos ha dado. Amén. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la herencia de su gloria? ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es la herencia del creyente? El reino de Dios. Vivir en el reino. Amén. Dice, y
cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nos habla del señorío de Cristo, nos habla del poder que ahora Él tiene, pero Él nos dio libre albedrío para elegir. Con todo ese poder, si no sé tratar con Él, entonces estoy como haciendo lo que me da la gana, ¿verdad que sí? Y Él, con todo ese poder, Él concedió que yo tuviera esa voluntad de escoger. Él no quiere a alguien obligado, atado, arrastrado. Él quiere hijos que deseen, por amor a Dios, saber someterse a Dios. Amén. Dice en el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, ¿quién sometió? El Padre, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Él sometió a su enemigo, sometió a todo el que se levanta contra Él, y el que no está sometido bajo ese señorío, ¿dónde está? Fíjense cómo nos dice en Santiago 4:7, y se dice como una orden. Amén. Amén. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera que yo pueda entrar al reino de los cielos es sometiéndome a Dios, aceptando todo lo que venga Él de mi vida de parte de Él, porque Él no permite Amén. que me pase una sola cosa, que alguien me diga una ofensa, que caiga un pelo de mi cabeza, si no es de su voluntad. Amén. Entonces, ¿puedo someterme a su autoridad? ¿Puedo someterme a Él? Porque es la única manera de estar en sus manos. Dios no tiene en sus manos a rebeldes, a orgullosos, a soberbios, a los que quieren ser ellos mismos quien pensaran, hicieran y se movieran y se convencieran, sino que sometidos a Dios. Todo lo que venga de Dios lo recibo al 100%. Y aunque no lo entienda y Dios dice así va a ser, yo lo hago y me encamino en el camino. Amén. Él me hará entender. Pero la fe no es porque yo veo para creer. La fe es creer para ver. Entonces, cuando Dios dice algo, lo creo, me encamino en Él, y cuando Él ve que puedo entender, Él me revela lo que yo obedecí. Pero sin obediencia, ¿podré saber el por qué? Estaré en un círculo así. No salgo de ahí, porque ni entiendo ni quiero entender, porque no quiero creerle a Él, de creer y después ver. Amén, hermano. Entonces, sin ese sometimiento no podemos entrar en el reino de los cielos. En Mateo 7, 13 y 14,
Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta espaciosa. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo voy a entrar entonces? Fíjense, la puerta estrecha que vemos ahí. Amén. Este hombre quiere entrar, y la puerta está en forma de cruz para revelar el quebrantamiento que Jesús tuvo en la cruz para poder darme este regalo de entrar ¿dónde? Al reino de los cielos. Pero si yo cargo, vamos a suponer que en vez de cargar ese hombre dos solamente y tiene esta barra, cargar sacos y sacos y sacos. ¿A qué llamaríamos esos sacos que ese hombre quiere entrar con ellos? Rencores, resentimientos, patrones familiares, pecados carnales, ¿verdad? Que todos hemos nacido en pecado por la naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, ¿podrá entrar por ahí con todos esos sacos, toda esa carga de temores, falta de amor, odio, mentira, rencor, falta de perdón y envidia? ¿Podrá entrar al reino con todo eso? Por eso que Dios va a preparar el camino para que yo pueda entrar en esa puerta angosta. No es una obra de magia, hermanos, de proclamar el nombre de Cristo y ya voy a entrar ahí. A Dios no se le tientan, no se le engañan, no se le puede engatusar con mentiras y con cosas. ¿Sabe? A mí me da mucha, ¿verdad?, pesar por personas que leen la Biblia, la entienden y le mienten a una autoridad. Hemos visto en estas semanas cuando mintieron dos esposos, cayeron muertos, y ellos pensaban que estaban hablando con Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Quién les fascinó para mentir al Espíritu Santo? Cuando usted le miente a una autoridad, hermano, está mintiendo es al Espíritu Santo que está en él. Entonces, si no tenemos cuidado de sacarnos esa carga, yo no puedo entrar en esa puerta estrecha. Entonces no podemos llevar esto, hermano. No puedo interpretar a medias la palabra. Tengo que interpretarla completa y saber vivirla. Dios nos da chance. Quizás por muchos Jesús no ha llegado todavía, porque está esperando que entendamos estas cosas y seamos salvos. Porque esto no es solo la vida aquí, no es una sanidad interior, sino una conducta que Jesús, al llegar delante de él, me pueda decir: te conozco, venga. Amén. No que me diga: no te conozco, no tienes los frutos míos. Amén, hermanos. Vamos a ir a Lucas 9:57. El título dice: los que querrían seguir a Jesús. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ustedes saben, hermanos, que Dios contesta según cada persona lo que necesita a esa persona. Amén.
al día siguiente no emocionalmente vas, no, pobrecitos, no entendieron. No, venía el juicio de Dios. Cuando decía de las naciones que ha subido su pecado al cielo y mandaba a derribar esa nación, a matar a la gente. ¿Por qué? Porque el pecado no podía seguir extendiéndose. Cuando decía que mataran a los animales y aún a los niños, humanamente, emocionalmente puedo decir, oye, pero ¿qué Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo manda a matar a los animales? ¿Por qué mataba a los animales? Porque el pecado del hombre ha alcanzado y ha entrado demonios en esos animales y tenía que limpiar la nación. Amén. Entonces las cosas de Dios hay que buscarlas. ¿Por qué Dios hace eso? Si pregunto, como dice la hermana Mirta, si pregunto y hoy no recibo respuesta, voy a recibirla. Si a lo mejor mi entendimiento no alcanza hasta ahí, pero si lo pongo delante de Dios, pido a Dios que me haga entender. Dios me va a hacer entender. Necesito descubrir con qué persona trato. Con el temible en la guerra, con el que no ha perdido una guerra. La única que se vio como derrota, que estaba Jesús en la cruz, era la victoria más grande del universo, que puso a sus enemigos bajo sus pies. Entonces no es alguien que pierda guerras, es el Todopoderoso. Está por encima de todo poder, porque todo poder se generó de Él. Aunque al diablo le dio poder, pero no más que Él. Amén. Mayor es el que está con nosotros. Él es en su misericordia tolerante un tiempo, pero debo saber a través de la palabra, estudiando la palabra, que Él tiene un límite para cada quien. No le dijo a Samuel, ya no ores por Saúl. ¿Por qué? Porque le dio oportunidades y él siguió obstinado en su pensamiento. Siguió con ese espíritu de Nimrod, de no cambiar su pensamiento y aún más, opinar creyéndose mejor que Dios. Perdonó las vacas y los toros mejores. O sea, él era mejor que Dios. Ni siquiera sabía por qué Dios le dijo, matas a todos los amalecitas y a su rey lo matas. No, él se apiadó de ellos. Ven que las emociones no sirven para el evangelio. Una persona emocional no sirve para el evangelio. Dios tiene amor por nosotros. Él nos amó con amor eterno, pero no lo podemos voltear por sentimientos. No podemos engatusarlo diciendo una cosa y otra. Él es así y sabe por qué Él es así. La rectitud de Dios, la perfección de Dios, todavía nadie ha alcanzado ni alcanzará llegar a tener. Amén. Entonces tengo que saber con quién estoy tratando, con qué respeto y reverencia entro a su presencia. No porque yo cante un canto voy a entrar a la presencia de Dios. No, hermano. Tengo que saber dónde estoy parada y con quién estoy tratando. Yo puedo tratar a un director de escuela de una manera y al presidente de la República de otra manera. Entro con más reverencia, entro con más respeto a su jerarquía. Entonces imagínate entrar a la presencia de Dios. Cuando Nadab y Abiú quisieron traer fuego extraño a la presencia de Dios, algo que él no pidió, y lo echaron ahí, como que yo puedo hacer eso, ¿por qué no? Si ella lo hace, yo también lo hago. Si fulano lo hace, yo también. Y entonces echaron fuego que Dios no le había pedido. ¿Y qué pasó con ellos?
cayeron muertos. Amén. Entonces necesito saber con qué Dios estoy yo tratando. Como se acostumbra a invocar demonios y ir a los brujos. ¿Y qué le importa? Que tengas o no tengas el brujo. Lo que le importa es atarte y llevarte al infierno. Entonces te concede todo. Entonces venimos al Señor. Yo he tratado mucha gente que andaba antes sirviéndole al otro y querían ver a Dios como el diablo que ellos veían, porque todo lo que pedían ellos a Él se lo daba. Porque ¿qué quería Él? El alma de ellos, llevarla al infierno. Entonces te da, pídele dinero, te da, pídele un deseo y te da, te cumple. ¿Pero para qué? Para llevarte al infierno, para atar tu vida. Porque por un lado te da una bendición y por otra te maldice. Amén. Dios me quiere para una vida eterna y quiere que aquí mismo pueda corregir mi vida y llevarme a su presencia. Aleluya. Dios sí es tolerante y tiene longanimidad, o sea que Él espera que tú entiendes. Pero cuando nos obstinamos en nuestro pensamiento, no reconocemos, no pedimos perdón, no hacemos las cosas según la Biblia me dice, Dios tiene sus límites. Así como los tuvo con Saúl, los tuvo con otros. Entonces Dios sí espera, pero no abusemos de Dios y de la misericordia de Dios. Amén. Porque a la final, cuando llega la hora de levantar su iglesia, pues Él no levantará a los rebeldes, no levantará a los desobedientes. Amén. Menos a los soberbios. ¿Quién son los soberbios? ¿Quién conocemos en la palabra como un soberbio? Saúl, Acab. O sea, personas que se creyeron más grandes que Dios. Porque el soberbio se cree más inteligente de Dios. El mismo Job no le decía, yo estaba tranquilo y hacía lo que tú decías y viniste tú a destrozar mi vida. Él se creía justo, que él hace bien, y él estaba bastante mal. Pero Dios dijo, ¿no consideraste a mi siervo Job, que es recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Por qué dijo esas cosas? Porque Dios lo veía. Cuando Dios nos llama hijos, no quiere decir que he cumplido ya esta manera de vivir, sino que Él proclama que somos sus hijos. Cuando Jesús dijo, dígale a Pedro y a mis hermanos, cuando nos llamó hermanos, está diciendo sobre cosas que no son, porque Él logrará hacerlos. Amén. Él llama a las cosas que no son como si lo fueran. Entonces, en esto debo tomar lo que dice la palabra, hermanos. Que guarde mi salvación con temor y con temblor. Amén. Puede que yo no sane alguna cosa, pero hay cosas claves que no me permiten entrar ni ver el reino de los cielos. Y la misericordia tan grande de Dios, que Él nos dio de sí mismo, lo que Él vive. Él quiere compartir su gloria con nosotros. Él no comparte su gloria con cualquier creación, y la Biblia lo dice, no comparto mi gloria con nadie. Pero Él quiere llevarme a su presencia. Él quiere que yo viva como rey y sacerdote y reine junto a Él. ¿Menosprecio este llamado
o viva como viva, me humille Dios como me humille, estar dispuesto, porque el fruto de eso es vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, a eso, fíjate, cuando Jesús ora y pide que te conozcan, porque esa es la vida eterna, que yo conozca a mi Dios, que viva con Él, que Él no tiene pensamientos de mal para mí, sino todo lo contrario. Entonces me puedo humillar. Si necesito hacerlo, Dios lo va a hacer para salvarme, porque quiere que yo termine como hija de Dios, como hijo de Dios, no que te vayas y teniendo otro camino que no es el de Él. Amén. Conectada a tu corazón.